Listo. Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal las clases? Bien, profe. ¿Muy pesadas? Sí. La idea es que, la idea es que ahorita conmigo revisemos, denme un segundo, por favor, revisemos hipertensión arterial. Vamos a revisar conceptos básicos de regulación de presión arterial y bueno, la idea es entender, retomar lo que es normal y pues finalmente entender hacia dónde nos lleva la anormalidad en la regulación de los procesos. Bueno, siendo así, vamos ahora sí a empezar. Entonces tenemos los trastornos de la presión arterial. Aquí vamos a hablar particularmente de hipertensión. Los trastornos de presión baja o disminución de la presión arterial los vamos a tocar en los temas de shock y tipos de shock. Entonces aquí céntrense que vamos a hablar de hipertensión, es decir, elevación de la presión arterial y elevación primaria, puesto que hay diferentes causas o motivos de que aumente la presión arterial. Entonces vamos a hablar un poquito pues, de la regulación. Y ustedes por favor van a hacer acto de fe que eso es un cerebro, un corazón, una glándula suprarrenal, riñón e hígado. ¿Okay? Entonces, de manera pues inicial, ustedes saben que la regulación de la presión arterial puede darse por la interacción de todos los sistemas, pero en especial sistema nervioso y sistema endocrino, pues son los principales reguladores de la presión arterial. Importante, ¿alguien quiere decirme qué es presión arterial antes de continuar con a qué nos referimos con presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Ok, perfecto. Entonces, fuerza. Vamos a ponerle aquí, es una fuerza que ejerce ¿quién? La sangre. Ok, muy bien. Sobre las arterias. ¿Qué es una arteria? Un vaso. ¿Hay alguna característica de ese vaso? Lleva sangre oxigenada. Lleva sangre oxigenada. Ok, listo. Muy bien, tenemos presión arterial, la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Las arterias son los vasos que llevan sangre oxigenada, a grandes rasgos. Como les cuento, la regulación entonces de la presión arterial está dada por múltiples, por la cooperación o el trabajo de múltiples órganos. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan, chicos, y recuerden la ley de Starling, en la que hablábamos, la que se habla, que una presión ejercida sobre un tubo, sobre un vaso, se da por el flujo multiplicado por la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aumento el flujo, voy a aumentar la presión. Que si yo aumento la resistencia, la presión va a aumentar. Es decir, son directamente proporcionales. Entonces, en cuanto a la regulación, tenemos una regulación de tipo neuronal. Esa regulación está dada, ustedes quizá
vieron, voy a escribir. Vamos a ver primero lo que nos podría aumentar la presión arterial, ¿vale? Desde la regulación a nivel cerebral, es probable que tengamos la intervención de quién, de qué actor, de quiénes se imaginan ustedes. ¿De las neuronas, podría ser? Ok, listo, perfecto. Neuronas, sistema nervioso, neuronas. ¿Qué tipo de neuronas? Si no saben, pues no sabemos, no hay lío. Lo que quiero es que conversemos para que todos lleguemos a los conceptos. Si tenemos claro, neuronas, ¿de qué tipo o cuáles o con quién estarían conectadas? ¿No? Ok. Bueno, hay algo que ustedes vieron quizá el semestre pasado, que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Okay? El sistema nervioso autónomo tiene unas ramas aquí, ustedes hacen acto de fe, por favor, que esto es tallo cerebral. Y esas ramas, vamos a tratar de dibujarlas por acá, tenemos por un lado unos nervios o pares craneales, que es el 10 o vago, y el noveno, que es glosofaringeo. Sin embargo, también tenemos aporte, bueno, este nervio vago, par craneal número 10, hace parte del sistema parasimpático. Él inerva generalmente aurícula y inerva generalmente nodo sinusal y actúa bajo la acción de un neurotransmisor muy importante que se llama acetilcolina. El efecto, principalmente en frecuencia cardíaca, es la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Sistema nervioso parasimpático. Tenemos aquí hacia este otro lado inervación de una rama simpática. ¿Okay? Esa rama simpática se conecta con receptores cardíacos que se encuentran en nodo sinusal y en pared ventricular. ¿Qué tipo de receptores son? ¿Ustedes recuerdan? ¿Adrenérgicos? No, pero por ahí va. Bueno, voy a darles un tip. Tenemos receptores, vamos a escribirlo como por acá. Tenemos receptores, como tú dijiste, alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. La inervación simpática cardíaca tenemos receptores beta 1 y receptores beta 2. ¿Cuántos corazones tenemos? Uno. Uno, obvio. ¿Sí? Entonces los receptores beta 1 están en el corazón. ¿Cuántos pulmones tenemos? 2. Ok. Receptores beta 2 se encuentran en pulmones y tejido sistema respiratorio. Entonces la inervación simpática aquí es con receptores beta 1, ¿okay? Y con la participación de sustancias como la EPI y la NORA. ¿Okay? Y la función básicamente es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Estimula nodo sinusal, pero también aumentar la fuerza de contracción. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gran cantidad de receptores beta 1 en las paredes ventriculares. ¿Cuál es la función de la EPI y la NORA con los receptores? Ahora sí que tú nombraste alfa. Tenemos alfa 1.
cuando hay acción del alfa 1, tenemos vasoconstricción. Vamos a ponerlo aquí entre comillas, cerrar. ¿Ok? De ahí esto es muy importante para que ustedes entiendan los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí. Entonces, la regulación del sistema nervioso, en este caso, sistema nervioso autónomo, si tenemos un aumento de la actividad simpática, pues aquí vamos a poner aumento simpático, ¿qué estaríamos descargando en primera instancia? ¿Qué sustancias? La EPE y la NORA. EPI y NORA, ok. Y la principal entonces función de la EPI y la NORA, como ya vieron, es a nivel de frecuencia cardíaca vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel de estimulación de vasos sanguíneos, pues vamos a tener probablemente una vasoconstricción. Entonces ese aumento de la actividad simpática me va a llevar a que haya un aumento o una estimulación Profe, ya no lo escuchamos. Parece que se salió. Creo que salió, sí. Creo que se le Diego, cayó usted la así. sacó, ¿cierto? Ah, Listo, creo que ya. No sé qué pasó. Sí, ya, profe, ya. profe. Listo. Bueno. Ok, entonces como les decía, si yo tengo un aumento de la actividad simpática, el efecto que yo voy a tener va a ser en riñón, ok, principalmente, y voy a tener entonces voy a decirle al riñón que aumente la producción de una sustancia que quizá ustedes la hayan escuchado, que se llama renina. ¿Okay? La renina, entonces, va a ser, es un antecesor a la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. ¿Okay? Si yo tengo entonces liberación de renina, como les digo, entonces la angiotensina 1 va a estimular, va a seguir estimulando a nivel central. Voy a borrar esto de Epinora para que nos dé un poquito de espacio. Esa angiotensina va a hacer entonces que a nivel central, a nivel del sistema nervioso, se active algo que se llama ADH, hormona antidiurética. Y la primera manifestación que probablemente nosotros vayamos a tener en condiciones normales es la sed. La primera manifestación se activa la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética, ¿qué hace? Estimula por acción otra vez de angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2 estimula a estas señoras, ustedes por hacen acto de fe, chicos, eso es una glándula suprarrenales, vamos aquí SP, y las glándulas suprarrenales empiezan a producir algo que se llama aldosterona. ¿Vale? Con esa aldosterona, entonces,
viaja, pues se estimula, imagínense ustedes como un timbre, estimula al riñón. ¿Y qué le dice al riñón? Venga, por favor, tenemos poco líquido, nos hace falta líquido. Por favor, disminuya la excreción de sodio y la excreción de agua. Es decir, retenga líquidos. Al retener líquidos, ¿sí?, el riñón vuelve a producir renina y vuelve a ocurrir el ciclo. Sin embargo, de aquí de este señor hígado se produce algo que se llama angiotensinógeno. Que con acción de la renina, el angiotensinógeno puede convertirse en angiotensina 1. ¿Okay? Entonces vamos a rebobinar para que nos queden claros los conceptos. Si yo tengo un aumento de la estimulación simpática, ¿qué me podría a mí aumentar la estimulación simpática, chicos? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿No? Ok. El café, el té, las bebidas energizantes, Red Bull, Vive 100, Monster, cigarrillo, o simplemente la chica o el chico que me gusta. Yo lo veo y se activa el sistema simpático. ¿Okay? Entonces puedo tener una estimulación, un aumento de la estimulación simpática. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues empiezan a haber muchas señales, ¿sí?, y esas señales viajan a diferentes lugares. Puede ser sistema nervioso simpático directamente a corazón, donde probablemente tengamos taquicardia, pero también va a viajar a riñón esa señal. El riñón simplemente vamos a decir, venga, por favor, aumente la producción de renina, que junto con el angiotensinógeno, que es secretado por el hígado, convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina viaja a sistema nervioso y tenemos la producción de ADH, hormona antidiurética, la cual junto con la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2, va a hacer que se retenga líquido y que además los vasos sanguíneos, y en este caso los que nos interesan, que están así, pasen a estar así, es decir, que haya vasoconstricción. ¿Okay? En glándulas suprarrenales, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un aumento en la producción de aldosterona que le va a decir al riñón, venga, por favor, frene la excreción de sodio y de agua. ¿Vale? Si yo freno la excreción de sodio y de agua, voy a tener básicamente un aumento de la volemia. Y un aumento de la volemia va a llevar a que aumente la presión arterial. Si recuerdan la formulita que tenemos por acá, ya la pongo un poquito más grande. Y entonces mi presión está bien, yo aumenté el flujo, es decir, dejé de sacar sodio y dejé de sacar agua, aumenté mi flujo. Si tengo acción de angiotensina 2, aumenté las resistencias, es decir, estoy produciendo vasoconstricción. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Chicos, ¿vamos claros hasta aquí? Sí, señora. Sí, señora. ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Voy a hacerlo en otro color aquí mismo encima. De los actores
que están involucrados pues en la disminución de la presión arterial, que también es, pues, es importante. Entonces imagínense que hay una disminución ahora, voy a ponerlo por acá. Tenemos una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Es decir, estaría predominando el sistema nervioso parasimpático. Entonces nosotros esperaríamos que la frecuencia cardíaca estuviera baja, que probablemente la presión arterial esté normal o esté baja. Y entonces, ¿qué se va a activar? Bueno, vamos a producir la misma ADH por una de las vías. Se produce ADH y la ADH, como ustedes ya saben, entonces nos va a estimular junto con la ADH, junto con una sustancia que es segregada aquí por el corazón, que se llama péptido natriurético atrial, es segregado por el corazón. Van a estimular entonces a glándulas suprarrenales, por un lado, ¿ok? Van a inhibir angiotensina 1, por lo tanto, si no hay angiotensina 1, no podemos tener angiotensina 2. Y el efecto que vamos a ver es que si yo tengo una arteria así, pues simplemente va a haber vasodilatación. Pero a nivel renal, pues que vamos a tener un efecto contrario. Vamos a tener un aumento de la excreción de sodio. Y recuerden que donde hay sodio hay agua, o el agua va con el sodio siempre, entonces también va a haber un aumento en la excreción del agua. Y por lo tanto vamos a tener una disminución de la volemia y la presión arterial. ¿Está claro acá, chicos? Sí, señora. Ok, perfecto, listo. Ahora, en cuanto a presión arterial, matemáticamente ya lo vimos ahorita con la fórmula, y aquí está pues, mejor representada. Aquí tenemos entonces presión arterial es igual al gasto cardíaco, que el gasto cardíaco era la fuerza de contracción o la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. ¿Okay? Y tenemos la resistencia vascular sistémica periférica, realmente es la resistencia capilar la que nos da o la que comanda la presión arterial. Y esta está dada por el diámetro vascular y la distensibilidad del vaso. Es decir, teniendo en cuenta la fórmula que les presenté ahorita, tenemos resistencia y flujo. El gasto cardíaco, entonces ustedes ya lo han visto, ya saben un poco de él, está dado por la contractilidad del miocardio, lo que hablábamos ahorita. La contractilidad está especialmente dada por la rama simpática, que es la que más tiene afinidad con los receptores beta 1 que se encuentran en pared ventricular. Tenemos el volumen de sangre, que está el volumen, la volemia, la cantidad de líquido que tenemos a nivel corporal, que está regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
como les decía, por el péptido natriurético auricular y cerebral, y la vasopresina y la hormona antidiurética. Ahora, tenemos la resistencia vascular, que está dada por el diámetro vascular, por la distensibilidad del vaso. Es decir, qué tanto puedo estirar el vaso, qué tanta capacidad de deformación tiene este vaso. Esta distensibilidad se afecta por procesos ateroscleróticos, que son muy comunes a medida que la persona envejece, es decir, a mayor edad. Del músculo, el tono del músculo liso, definitivamente tenemos entonces la participación del sistema nervioso autónomo. ¿Con quiénes? Con los receptores alfa 1. Si yo tengo una estimulación simpática, es probable que mis arterias hagan vasoconstricción si estimulo receptores alfa 1. ¿Okay? ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, en cuanto a la hipertensión arterial, hay hay una serie de clasificaciones de hipertensión arterial. La hipertensión de la que vamos a hablar ahorita es la hipertensión esencial. ¿A qué me refiero? Que generalmente está dada por malos hábitos de vida y en algunos casos por factores de tipo genético. No está claramente identificada, pero se cree, los estudios apuntan a que es esto. Hay otro tipo de hipertensión, que es la hipertensión arterial secundaria, que puede estar dada por la presencia de tumores a nivel de glándulas suprarrenales, puede estar dada por alteraciones tipo presencia de tumores en el sistema nervioso central y por otro tipo de situaciones. Pero esta, como les digo, la que vamos a hablar es básicamente por malos hábitos alimenticios y por factores genéticos. Entonces, en cuanto a malos hábitos alimenticios, como les digo, tenemos una dieta rica en sal, es decir, sodio. Particularmente entonces esta dieta rica en sal va a hacer que la natremia aumente. Y ese cambio, ese aumento en la natremia, pues nos va a llevar a que haya un cambio en la osmolaridad. Y ese cambio, por supuesto, va a ser de aumento. Entonces, si yo tengo mayor osmolaridad, imagínense, es como si estuviera más espeso la sangre, ¿ok? Entonces, pareciera que el volumen se reduce. Al pasar esto, entonces el riñón cree que hay poca sangre. Y entonces se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ADH. Con esta activación, ¿qué voy a tener yo? Principalmente, ¿qué tengo, chicos? Una vasoconstricción. No, todavía no tenemos vasoconstricción. Solo tengo renina, angiotensina 1, tenemos aldosterona y ADH. Un aumento de la actividad simpática. Sí, también, pero
la principal acción que vamos a tener es un aumento en la reabsorción ¿de quién? De sodio y de agua. ¿Qué me va a llevar a qué? Pues a que haya un aumento de la volemia. Y entendemos volemia como volumen intravascular. Si yo tengo más volumen en el mismo recipiente, si yo tengo más volumen en la misma manguera, pero necesito pasar más volumen, la fuerza de impulso de esa agua debe ser mayor. Entonces nosotros tendríamos un aumento en el gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces imagínense que esta absorción, reabsorción de agua, pues ¿qué me va a llevar? Bueno, a que haya se convierte en un círculo vicioso, a que haya un aumento de la anatremia y por supuesto ese aumento de la anatremia va a hacer que haya un aumento del agua en el espacio intravascular y ese aumento de agua va a hacer que aumente la volemia y finalmente vamos a tener un aumento, en este caso, de gasto cardíaco. Y a ver, permítanme lo dibujo como de lado. Recordemos, presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Si yo aumento el gasto cardíaco, pues voy a tener finalmente un aumento de la presión arterial. ¿Vale? Esto, hasta ahora estamos reteniendo líquidos, hasta ahora estamos aumentando el volumen, el flujo. Ahora vamos a ver el otro, pues, el otro pedacito. Por acción genética, ¿sí?, tenemos a alguien muy importante, que es el estrés. Si nosotros genéticamente estamos marcados a ser sensibles al estrés, vamos a padecer unas alteraciones muy importantes. Entonces, de manera general, el estrés me genera una respuesta simpática. Y fisiológicamente una respuesta simpática me va a llevar a que tenga aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de mi tasa metabólica. Pero si yo estoy predispuesto genéticamente a tener una mala regulación, ¿de quiénes? De nora y de epi. Esta respuesta simpática va a hacer que aumente la nora, que aumente la epi, pero la regulación va a ser muy mala. ¿Okay? Entonces se va a convertir en un círculo vicioso que no nos va a dejar inhibir esta respuesta simpática. ¿Okay? Esto pues, nos lleva a aumento de catecolaminas, que es nora y epi. Y nos va a llevar, por supuesto, a una hipersensibilidad de estas mismas. ¿A qué me refiero con hipersensibilidad? Que ante la mínima o el mínimo aumento de nora o de epi,
la respuesta que yo voy a, que voy a obtener va a ser exagerada. ¿Sí? Si antes necesitaba, imagínense así, 5 cucharadas de azúcar para sentir que mi café estaba rico, ahora con una yo siento que está bien. ¿Qué quiere decir? Necesito menos cantidad para sentir que está bien. A eso me refiero con hipersensibilidad aquí a las catecolaminas. Y vamos a tener por acción en los receptores alfa 1 de las paredes endoteliales una vasoconstricción. ¿Ok? Pero recuerden, entonces esto en cuanto al estrés y las catecolaminas. Pero si nosotros activamos el sistema regina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener la acción aquí de la angiotensina 2. Que, imagínense que aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo. ¿Qué va a pasar con esto? Pues lo mismo. Va a hacer que haya una vasoconstricción severa. ¿Okay? Si yo tengo una vasoconstricción, ¿qué va a pasar con las resistencias periféricas? Aumenta la resistencia periférica. Y volvemos a lo mismo. Si yo tengo la presión arterial, que es igual al gasto cardíaco o al flujo, por la resistencia vascular periférica. Si yo aumento esta resistencia, mi presión arterial, por supuesto, va a aumentar. ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Ok. Ahora, entonces imagínense que esto es un vaso sanguíneo, el cual pues ha aumentado la presión arterial y ese aumento de la presión no ha sido transitorio, sino ha sido crónico. Entonces tenemos un severo aumento que ha estado por muchos años, ¿okay? Que es aquí donde vienen pues las diferentes complicaciones. Entonces, si yo tengo un aumento de la presión arterial, voy a tener un estrés en la pared vascular. Ese estrés vascular, ¿a qué hace referencia? Bueno, normalmente, o de manera fisiológica, la sangre debe correr por los vasos sanguíneos de manera fluida, en un flujo laminar. El estrés en la pared vascular va a causar la liberación de sustancias proinflamatorias, que van a hacer que la sangre ya no siga de manera laminar, de manera fluida. Esto le va a generar a mis paredes vasculares una fibrosis. Entonces imagínense de fibrosis como una cicatriz. ¿Qué pasa cuando hay una cicatriz? La distensibilidad de esa piel, imagínense, tienen una cicatriz en la piel, ¿sí? La distensibilidad de ese pedazo de piel que tiene la cicatriz ya no va a ser la misma, es decir, va a tener menor posibilidad de ser elástica.
lo que va a llevar a que haya un aumento de la resistencia vascular periférica. Y volvemos a lo mismo. Si yo tengo un aumento de la resistencia vascular periférica, pues voy a tener un aumento de la presión arterial. Y un aumento de la presión arterial me va a llevar a una inflamación y seguimos el ciclo. ¿Okay? Ahora, una gran vasoconstricción va a ser que, por supuesto, la sangre que llegue a mis diferentes órganos, el aporte de flujo sanguíneo tisular sea menor. Y aquí viene lo primero. El corazón, como la sangre es menor, la sangre que llega a los diferentes órganos es menor, el corazón tiene que empezar a hacer más fuerza. ¿Qué pasa cuando ustedes alzan pesas? Se vuelven musculosos, ¿cierto? Aumenta la masa muscular. Hay hipertrofia en bíceps, tríceps. ¿Qué pasa con el corazón cuando tiene que hacer mucho esfuerzo? Bueno, hay una hipertrofia. ¿Okay? Esa hipertrofia va a hacer que el corazón o la pared del ventrículo, que antes era así, ahora se convierta así. ¿Okay? Entonces, todo esto es pared ventricular. Pero ¿qué pasa? La sangre es la misma. ¿Okay? El ventrículo debe hacer más fuerza y queda menos espacio para que se llene. Vamos a empezar a tener déficits y bajo gasto cardíaco. Continuando con la disminución del flujo sanguíneo tisular, otro de los órganos que están hipoperfundidos es el riñón. Es decir, vamos a tener un bajo flujo de sangre a nivel renal. Cuando pasa eso, se activan otra vez nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Okay? Y volvemos a lo mismo. Tengo la angiotensina 1 y tengo la aldosterona, que me van a llevar a que haga un aumento o retención de agua, de sodio, un aumento del gasto cardíaco y por tanto un aumento de la presión arterial. ¿Listo? Ahora, también está fuera de angiotensina 1 y aldosterona, tenemos pues la angiotensina 2, que me va a llevar a que haya una vasoconstricción, que ya lo hemos hablado. Si hay una vasoconstricción, voy a tener un aumento del gasto cardíaco, también voy a tener un aumento de la presión arterial. Esto me va a llevar a que otro círculo vicioso. Esta gran vasoconstricción me lleve a una disminución del flujo tisular y se repita. En cuanto al flujo de sangre renal disminuido, nosotros, ustedes, queridos enfermeros, van a encontrar en sus pacientes una disminución del filtrado glomerular, van a encontrar un paciente oligúrico, y en los exámenes de laboratorio, probablemente que usted revise, su paciente va a tener un aumento de la creatinina y un aumento de la urea. ¿Listo?
Volvemos a lo mismo. Este aumento de la presión arterial va a generar en las arterias de mi paciente inflamación, fibrosis vascular. Y esa fibrosis vascular me va a llevar a más inflamación y tenemos el círculo. ¿Está entendido esto, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Seguro, yo solo escucho que habla una, me preocupa. Sí, profe, todo claro. Todos, Sí, no me profe. preocupa porque, bueno, me preocupa que no entiendan. Yo no tengo lío en volver a repetir. Profe, qué pena, yo sí tengo una duda. Dime. Pues ahorita en el gráfico que estaba haciendo, cuando habló Ajá. del flujo de sangre renal, me perdí un poco. ¿Será Ok. que me puede volver a explicar? Qué pena. Claro que sí, claro que sí. Entonces, mira, tenemos una gran vasoconstricción, ¿ok? Entonces vamos a hacer como un ejemplo. Todos han regado maticas, ¿cierto? Todos han ido a un jardín a regar maticas. Si no lo han hecho, los invito. Entonces tenemos una manguera con la que vamos a regar el jardín. ¿Okay? Esa manguera hace mucho no la usábamos. Y cuando uno deja las mangueras en el jardín, probablemente se llenan de tierra por dentro. ¿Okay? Entonces tenemos ya una disminución de la luz de la manguera, es decir, del espacio por donde va a pasar el agua. Aparte nosotros ponemos el dedo por el orificio donde va a salir el agua, porque así creemos que aumenta o sale con mayor presión. ¿Okay? Eso dice, entonces haciendo nuestra analogía, eso es una gran vasoconstricción. Si yo mantengo el dedo en el orificio de salida del agua, el flujo de agua que va a ir a las maticas del jardín va a ser mayor o menor. Menor. Menor, ¿ok? Entonces, todas las maticas, el tomate, la cebolla, las papas, todo va a tener poquito flujo de agua. ¿Sí? Dentro de esas, algo que es muy importante para cocinar, el tomate. El tomate, si no tiene agua, pues se daña. En nuestra representación, nuestro tomate es el riñón. Si mi riñón no tiene suficiente agua, va a disminuir el filtrado glomerular. Vamos a tener oliguria y vamos a empezar a eliminar creatinina y urea, proteínas que no deberían estar en orina. ¿Okay? Vamos a empezar a tener una falla renal. Mis tomates van a empezar a estar feos. ¿Qué hago en principio para contrarrestar esa pérdida de esa poca agua que me está llegando? Pues bueno, debo empezar a retener. ¿Okay? ¿Activo a quién? Mi riñón activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Angiotensina 1, aldosterona, me van a, en primera instancia, aumentar el líquido y el sodio, el agua y el sodio que está en mi cuerpo. O sea, lo va a retener, lo va a esconder para que no sea eliminado. La angiotensina 1 cambia a angiotensina 2 y ella dice, bueno, tengo que hacer más pequeños los vasos. Voy a causar una vasoconstricción. ¿Okay? Tengo un aumento del flujo, tengo un aumento de la resistencia, por donde tengo un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial. ¿Te ha quedado claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Y todo esto, como hemos visto, es un círculo, es un ciclo. Si yo tengo poca cantidad de sangre, voy a tener aumento de presión arterial que me va a llevar a un estrés vascular, a un éxtasis vascular,
de éstasis me va a llevar a fibrosis, voy a tener alteración del flujo laminar, más aumento de las resistencias vasculares periféricas y continuamos con aumento de la presión arterial. ¿Okay? Esto básicamente es la hipertensión esencial. ¿Okay? Como les digo, se da principalmente por malos hábitos alimenticios, especialmente dietas altas en sodio o dietas bajas en el consumo de potasio y de calcio. También aumenta en el consumo de estimulantes simpáticos o simpaticomiméticos, alcohol, cigarrillos, drogas. ¿Okay? Hay algo bien importante que tenemos que hablar y son los estadios. De los estadios hay 3. Pues tenemos prehipertensión, que es casi pero no, es decir, usted tiene la presión elevada, la presión arterial elevada, pero no es hipertenso. Y tenemos los estadios 1 y los estadios 2. ¿Qué pasa con esto? Las guías de American Heart Association están cambiando constantemente. Yo les subí a tema a la última guía que salió en julio, de hipertensión. ¿A qué voy con esto? Las cifras varían mucho, incluso varían dependiendo de la raza, dependiendo de la edad, dependiendo de la localización geográfica. Entonces, mi recomendación para ustedes en el momento en que vayan a estudiar y en el momento en que vayan a estar laborando en una institución de salud, busquen la guía que su institución está siguiendo, puesto que, como les digo, cambian muy seguido. Sin embargo, nosotros tenemos unos parámetros, entre comillas, globales. ¿Okay? Entonces, imagínense que esto es presión. ¿Okay? Y esto es tiempo. ¿Okay? La presión arterial en general, si hablamos del día, cambia. Tenemos picos de subidas de presión y picos de presiones bajas. ¿Okay? Pero esto es simplemente de un ciclo. Entonces tenemos esta presión y esta. A esta presión alta, imaginémonos que aquí tenemos 120 y aquí 80. A esta presión alta, o el número superior, la llamamos presión sistólica. Y a esta del número de abajo la llamamos diastólica. ¿Okay? La sistólica es cuando hacemos el esfuerzo, ¿ok? Es el latido, se inyecta la sangre. La diastólica es cuando se está relajando y se está llenando nuevamente. ¿Okay? Entonces, imagínense que aquí tenemos sistólica y aquí tenemos diastólica. ¿Okay? Y tenemos una presión normal, lo que dicen las guías, normal de menor de 120, 80 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces voy a tratar aquí de dibujar. Imaginémonos que aquí tenemos 100, 120, y 200. ¿Ok? Y aquí en esta parte tendríamos las diastólicas, que las encontramos de 80, 60, 40 y ahí para abajo. ¿Ok? Nos dicen que lo normal, voy a hacerlo con verde, los normales todo lo que esté por debajo de una sistólica menor de 120, ¿ok? Y entonces aquí hablemos de todo lo que esté por debajo de 120, ¿ok? Con una diastólica por debajo de 80. ¿Okay? A esto yo lo llamo normal.
Si yo tengo una sistólica mayor de 120 y hasta 139, yo voy a tener prehipertensión. Profe, de 120 a 100, ¿qué? Lo que esté menor de 120. De prehipertensión de 120 a 139. ¿Okay? Una sistólica. Si yo tengo, entonces permítanme, empiezo a subir aquí, 80, aquí tengo 100, 120, 140, 160. ¿Ok? Si yo tengo una diastólica entre 80 y 89, imagínense que es como por acá, voy a hacer prehipertenso. Entonces viene como la primera, bueno, como la primera momento de podernos confundir. Profe, Dime. o sea que en la, o sea, debajo de 80 puede decirse que es normal. Sí. Sí, ustedes me van a decir, venga, profe, pero si aparece una normal y otra alterada, ¿qué pasa? Entonces hablamos de normal, menor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Si yo tengo una presión arterial de 135 sobre 85, perdón, dámosla sobre 75. ¿Qué tengo entonces? Tengo un aumento claramente de la presión arterial sistólica. Y tengo una presión arterial diastólica dentro de los rangos normales, ¿cierto? Tengo una prehipertensión sistólica. ¿Ok? Puede presentarse el otro caso. Tengo una presión arterial de 120 sistólica con una diastólica de 89. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tengo una presión sistólica normal, pero una diastólica elevada. ¿Okay? Tengo un proceso de prehipertensión diastólica. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que se toma en cuenta la cifra que esté elevada. Es decir, como lo vimos acá, si yo tengo 120 sobre 89, I'm sorry, yo soy prehipertensa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto de prehipertenso? Que yo puedo, con el cambio de mis hábitos o mi estilo de vida, puedo disminuir estas cifras tensionales. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, señora. Señora, Ahora vamos con las hipertensiones. Eso lo vamos a escribir con rojo. Entonces, si yo tengo una presión sistólica entre 140 y 159, voy a tener hipertensión estadio 1. ¿Ok? Si yo tengo una presión diastólica entre 90
y 99, imaginemos algo como esto, más o menos por acá. Yo tengo una hipertensión, estadio 1, ¿ok? De tipo diastólico. Ahora, hagamos los azulitos. Si yo tengo una sistólica mayor de 160, es decir, de aquí para arriba, voy a tener, por supuesto, una hipertensión arterial estadio 2. Y si mi presión arterial diastólica es superior a 100, tendré una hipertensión arterial estadio 2. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Ok, listo, entonces. Ok, listo. Por favor, revisen esas presiones y tienen 2 minuticos y vamos revisando cómo están, si son hipertensos, prehipertensos o están normales. Ok, si quieren hablen, es mejor. Ok, cuénteme, ¿cómo tenemos la primera? Para hipertensión diastólica, ¿Por qué? porque la diástole está elevado mayor 80, pero menor 89. Ok, muy bien, listo. Vamos con la otra, la segunda. La hipertensión sistólica, Ok. La tercera. hipertensión estadio 2, La que sigue, la cuarta. Una hipertensión diastólica. Y la última. Normal. Está normal. Ok, esta debería ser nuestra frecuencia, perdón, nuestra presión arterial de siempre. Este debería ser el objetivo de nosotros. ¿Está claro esto? ¿Tenemos dudas? ¿Preguntas? No, no, señora. Ok. Entonces vamos con el tema del tratamiento. Y es, querido paciente, si su merced debe cambiar sus hábitos de vida, ¿ok?
Si usted fuma, tiene que dejar de fumar. Si usted toma, debe dejar de tomar. Debe empezar a disminuir su consumo de sal, aumentar el consumo de potasio y de calcio. Si con esto usted no consigue, su paciente no consigue que la presión arterial esté menor de 140/90, pacientes entre comillas normales, o no esté por debajo de 130/80 en pacientes diabéticos o con una nefropatía, se debe iniciar tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, básicamente, ¿qué necesitamos que haga? De acuerdo a la patología que vimos. Que se inhiba la respuesta. No es lo mismo que la crisis hipertensiva. No es lo mismo. La crisis hipertensiva tiene otras cifras y también debe haber daño a órgano blanco, debe haber falla renal, falla hepática, debe haber alteraciones en cascada de coagulación. Entonces, no es lo mismo el estadio 2 que la crisis. ¿Okay? Vale. ¿Qué necesitamos en cuanto al tratamiento? Si recordamos la patología necesitamos que la respuesta simpática, es decir, de receptores alfa 1 en endotelio vascular, pues sea disminuida para que no tengamos una vasoconstricción, un aumento en el tono del músculo liso. ¿Okay? Entonces, necesitamos algún inhibidor alfa 1. Si nuestro corazón está latiendo muy rápido, ¿sí? Porque aumentó la frecuencia cardíaca, porque aumentó la contractilidad, la fuerza de contracción por acción también de noradrenalina y adrenalina en receptores beta 1 de pared ventricular, yo necesito disminuir un poco mi variable de contractilidad. ¿Okay? ¿Con qué lo voy probablemente a disminuir? Con un beta bloqueador. ¿Okay? Voy a necesitar a alguien que me inhiba, ¿se acuerdan? La angiotensina, la renina, angiotensina, la aldosterona. ¿Sí? Si yo inhibo eso, es probable que empiece a eliminar o que no retenga líquidos. ¿Okay? Y otra de las cosas que necesito es, si ya estoy reteniendo líquidos, necesito sacarlos. A eso necesitaríamos un diurético. ¿Okay? Esa es la manera en la que yo quiero que ustedes entiendan cómo funciona el tratamiento farmacológico. Los fármacos están en el listado y en el vademécum, pero yo quiero que entiendan cuáles son los puntos que afecta el tratamiento farmacológico. Profe, Dime. ¿podría volver a repetir lo que estaba diciendo, por favor? Bueno, sí. Pero no, ahorita se los voy a decir aquí en este lado. Tranquila. Si tenemos indicaciones, iniciamos el tratamiento farmacológico. El médico, realmente es el internista, inició tratamiento farmacológico. Sin indicaciones claras. ¿Qué necesitamos? No sabemos todavía. Tenemos un paciente con estadio 1, con una presión arterial de 140, 159, ¿sí? Sistólica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un diurético. Necesitamos probablemente alguien que nos inhiba el sistema regina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Necesitamos dejar de retener sodio y agua. Probablemente se necesite un beta bloqueador, como les digo, y algún antagonista de los canales de calcio. Lo mismo, pues por supuesto, con un estadio 2. Si tenemos las indicaciones claras, es decir, el médico sabe qué medicamento se debe iniciar, pues él fácilmente lo dará. Pero si con el inicio del tratamiento farmacológico no se consigue que la presión arterial baje, es decir, menor al menos de 130, una sistólica, ¿okay? ¿Qué necesitamos? Bueno, empezamos a revisar la dosis y necesitamos empezar a ver si es la dosis o es el fármaco el que no está funcionando.
¿vale? Ahora vamos a Pero- revisar lo que me... Dime. Una pregunta, digamos, mi hermano es hipertenso y él lleva ya como más de un año con el losartán y le mandan un medicamento para la diuresis. Pero así, o sea, él haga dieta, está haciendo ejercicio, él no se le baja la tensión y toma 2 pastillas de 50, una por la mañana y una por la noche, pero en sí no se regula lo que es la tensión. ¿Cómo está el Por peso? más, ¿cómo? El peso. No, él está bajando de peso porque también es obeso. Ok. A medida que él vaya bajando de peso, ¿sí?, va a empezar a disminuir la presión arterial. Si tenemos un BMI, un índice de masa corporal adecuado, es casi seguro que las presiones arteriales van a disminuir. Adicional, si la persona hace ejercicio, también se cree que se disminuye en 2 unidades de milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, al menos con 30 minutos de cardio. Diarios. Pero, digamos, a lo que él empezó y a cómo está ahora, no se ha notado ningún cambio, siempre 140, 150 la tensión. Y por más de que tome la pastilla, no, y él come, o sea, no le echa sal a la comida ni nada. Ok. Bueno, entonces es probable que tu hermano esté haciendo alguna resistencia o la dosis no sea suficiente, ¿sí? Entonces, tal como tenemos aquí en este algoritmo, si no se logra, bueno, pilas, tenemos que plantear una consulta con un especialista en hipertensión. ¿Quiénes son? Los internistas. ¿Vale? Hay algo muy curioso que lo leí en un artículo hace un tiempo, y es que pareciera que para nosotros, para ustedes jóvenes, nosotros jóvenes, un cambio de presión, por ejemplo, nuestra presión debería estar siempre en al menos 120-80, ¿ok? Es más grave para nosotros que aumente esa presión a, por ejemplo, 130-80, ¿sí?, por algún estímulo simpático, nos tomamos un Vive 100. Es más grave porque nuestro sistema no está, entre comillas, acostumbrado. Pareciera que las personas hipertensas presentan un proceso como de acoplamiento. Pareciera que los varoreceptores o los presorreceptores que se encuentran en callado aórtico y seno carotídeo, pareciera que se acostumbran. Entonces ya no es tan grave, ojo, de acuerdo a lo que les cuento del artículo, ya no es tan grave que un paciente hipertenso mantenga sus cifras, entre comillas, normales, por ejemplo, de 130, 140, ¿sí?, o como las que tú me comentas de tu hermano. De acuerdo a lo que les digo, leí en el artículo. Como les digo, pareciera que es una acción de acoplamiento de los varoreceptores, que son los que también participan, pues, en el proceso de regulación de la presión arterial. Sin embargo, como te digo, no está de más que tu hermano, pues, consulte y se hagan los estudios necesarios. ¿Qué estudios? Un electrocardiograma, una presión arterial, un seguimiento de presión arterial en casa, ambulatorio, ¿sí?, puede ser un holter de presión arterial. También que se revise, ¿será que es que la presión arterial a él se le sube cuando va al médico? O siempre, o en la casa también. Esto porque hay algo que se llama síndrome de bata blanca. Y es que cuando el paciente ve al médico o al enfermero y le toman la presión arterial y le toman la frecuencia cardíaca, están elevadísimos. Pero tan pronto sale del consultorio, vuelven a condiciones normales. ¿Qué otros exámenes deberían hacerle a tu hermano? ¿Sí? Bueno, un perfil de función renal, orina 24 horas, boom, creatinina, para saber qué tanto está el riñón afectado. ¿Vale? Ok. Vale. Bueno,
Ahora, en cuanto a los medicamentos, entonces tenemos una gran cantidad de medicamentos, particularmente yo no me los sé, todos los que más conozco son los beta bloqueadores. ¿Sí? Pero ¿qué me interesa a mí que ustedes entiendan y manejen, que comprendan es cómo actúa o dónde actúan los diferentes medicamentos, en qué parte del proceso de regulación fisiológica? Entonces tenemos aquí, como les decía, presión arterial, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y la resistencia vascular periférica. Presión arterial es igual a flujos igual a flujo por resistencias, ¿ok? Si yo aumenté el flujo, aumenté mi gasto cardíaco, mi corazón está con una mayor fuerza de contracción, ¿ok? Tengo estimulados los receptores beta 1, ¿yo qué necesito? Inhibirlos. Es decir, imagínense ustedes algo como esto. ¿Ok? Aquí, este es el receptor. Se supone que aquí se pega la norepinefrina o la epinefrina y entonces permite que haya la despolarización del cardiomiocito y entonces que aumente la fuerza de contracción y que probablemente también el potencial de acción miocárdico se vuelva más corto y tengamos un aumento de la frecuencia y contractilidad. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Bueno, bloquear este receptor. ¿Con qué lo bloqueamos? Con un beta bloqueador. Okay. Propanolol, bisoprolol, labetalol. Entonces, estos son los... A ver. Entonces, propanolol. Ahí. Okay. Estos son los beta bloqueadores. Hay gran cantidad, un montonón y cada día salen nuevos. ¿Okay? Si yo tengo, bueno, entonces el sistema simpático, si necesito simpaticolíticos de acción central. ¿De acción central a qué me refiero? Algo que me inhiba sistema autónomo. Sistema nervioso simpático, de arriba, desde arriba. Probablemente algún bloqueante ganglionar, ¿sí? O algún simpático lítico de acción periférica, es decir, que actúe no en sistema nervioso central, sino afuera. ¿Okay? Esto en cuanto a la gasto cardíaco, a la contractilidad. Recuerden que el gasto cardíaco también pues, incluye el volumen de sangre. Si yo tengo un aumento en mi volumen, en mi volemia, yo necesito sacarla. ¿Ok? Tengo mucho y necesito quitarlo. ¿Con qué lo voy a quitar? Con los diuréticos. Diuréticos también hay una gran cantidad. Yo casi no me lo sé. Así que hay furosemida. Tenemos hidroclorotiazida. Ellos actúan en diferentes lugares, diferentes espacios anatómicos del riñón, ¿sí? Del glomérulo, quitando, pues, haciendo que se elimine más líquido. Muchos de estos diuréticos pueden barrer potasio, es decir, van a eliminar mucho potasio junto con el sodio, ¿sí? O van a eliminar solo agua. Entonces, depende también del tipo de paciente que necesita el diurético, pues se van a escoger.
Ahora, el volumen de sangre también puede aumentar porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué necesito yo? Pues alguien que inhiba este sistema. Entonces, ¿a quién voy a...? Primero los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, renina. Necesito probablemente beta bloqueadores. Y necesito también un bloqueante del receptor de angiotensina. Entonces, similar aquí a los receptores beta 1, yo tengo aquí la puerta, tengo el espacio para que venga la angiotensina 2. Entonces necesito bloquear ese espacio para que la angiotensina 2 no se pegue aquí a la pared y no cumpla su efecto. ¿Cuál es el efecto de la angiotensina? ¿Recuerdan? Angiotensina 2. La vasoconstricción. La vasoconstricción, perfecto. Entonces, voy a inhibir aquí la vasoconstricción. Y con eso vamos pues al otro lado del problema. Si yo tengo es un aumento de la resistencia vascular sistémica periférica, yo necesito pues alguien que me abra los vasos. O un vasodilatador de acción directa, o un antagonista de calcio, de los canales de calcio, tipo verapamil. O voy a necesitar diuréticos tiacídicos. Ellos van a hacer que mi vaso sanguíneo, que estaba así, pase a estar un poquito más amplio, ¿ok? Es decir, que haya una vasodilatación. Pero adicional a la vasodilatación, ellos van a hacer que mis vasos sanguíneos sean más flexibles, que no se encuentren, que tengan la capacidad de deformarse. Otra de las cosas que yo puedo hacer es que, bueno, si tengo una activación del sistema nervioso simpático por acción de receptores alfa 1, pues que voy a necesitar un bloqueante alfa 1. Lo mismo, alguien que bloquee aquí para que no haya una vasoconstricción. Chicos, ¿estamos claros? Parece que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tratar de pasar esto por el chat, no sé si funcione. Vamos a ver. Un segundo. Yo les paso estos apuntes del tablero. No se afanen, no sé si les sirve, pero bueno, yo se los paso. Para que los tengan con ustedes. Ah, sí, también la grabación, sí. Sí, yo les paso la grabación. Denme un segundo, ok. Ok, bueno, les voy a subir por acá una imagen.
Ok, se las acabo de subir. Entonces tenemos una paciente hipertensa, tenemos el caso clínico, la valoración, hasta los diagnósticos de enfermería, los resultados, o sea, el NOC, las intervenciones, la evaluación. Necesito que lo lean, tienen 10 minutos. Las personas que participen ahorita respondiendo, les voy a valer como un quiz. No sé cuándo vaya a ser quiz, pero les valgo como quiz. ¿Vale? Entonces, 10 minutos, no se desconecten. Yo sigo acá. Lean esto, lean el casito clínico, analícenlo y responden, pues piensan cómo responder estas preguntas que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces 10 minutos voy a poner alarma. Y listo, arrancamos desde ya.
¿Listo, chicos? Ok. Ok, les acabo de enviar por acá el link de la asistencia. Porfa, la van firmando a medida que vamos hablando. Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes de la paciente? ¿Qué piensan en general? Tiene malos Teníamos Que tiene mucho estrés. Tiene mucho estrés. Qué peligro, ¿no? Ustedes están como estresados. Entonces, probablemente, ¿qué tal que terminen ustedes con hipertensión? Bueno, vamos a verlo aquí. Si una paciente con estrés, ¿qué otra cosa vieron ustedes? sedentarismo, mala alimentación, falta de Ok, Tenía información. obesidad también. ok, ¿cuánto estaba el BMA? 39.8 el IMC. Exacto, 39.8. A mí se me olvidan las siglas en español. Qué pena. Ok, entonces tenemos una paciente con obesidad. Triglicéridos, colesterol, ¿cómo estaban? Colesterol alto, triglicéridos altos. Ok, lo tenemos por acá. Listo, las presiones arteriales. ¿Prehipertensa, hipertensa o normal? hipertensa. Hipertensa. ¿Uno o dos? 2. Las primeras eran 2 y ya después bajó hasta ahí 1. Perfecto, listo, muy bien. Estaba estresada, por supuesto. A ella le dieron el enalapril, que es un IECA, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos la hidroclorotiazida, que es un diurético. Y le dicen, oiga, no coma con sal, no coma con grasa ni con colesterol. ¿Vale? Bueno, ¿qué piensan ustedes del diagnóstico? Eso no es acertado, diagnóstico de enfermería. ¿Qué otro diagnóstico ustedes le pondrían o con esos ustedes creen que están bien? Diagnóstico de promoción de la salud. Ok, promoción de la salud, PIP. ¿Qué otro diagnóstico le pondrían ustedes? Profe, ¿podría ser perfusión tisular periférica ineficaz? Sí, muy bien. Claro que sí. Recuerden, si tenemos hipertensión, esta señora tiene una hipertensión estadio 2, aparte es obesa, ¿ok? Entonces, es probable que la perfusión periférica esté disminuida. Entonces, muy bien ese diagnóstico. En cuanto a los resultados, ¿ustedes qué opinan? Los NOC. Entonces, aquí, muy importante,
esto, dieta. Dieta pobre en sodio, pobre en grasa, quizá aumento de consumo de potasio y consumo de calcio. ¿Okay? El ejercicio, como les decía ahorita, hacer al menos 30 minutos de cardio al día disminuye hasta entre 2 a 4 unidades en milímetros de mercurio la presión. Okay. Bueno, en cuanto a las preguntas de aquí, identifique los factores que contribuyeron a que la paciente tuviera hipertensión. Pues los factores pudieron ser el sedentarismo, también pues la obesidad, a su vez pues el estrés también pudo influir en eso. Ok, muy bien. Mala alimentación. Ajá. Ok, ¿se pueden todos corregir o no? Es decir, ¿pueden ser modificables? Sí, Todos puede los ser factores modificable. ya son modificables. Ok. ¿Cuál es la razón para reducir la grasa y la sal de la dieta de nuestra paciente? Porque la sal, el cuerpo, pues el riñón tiene la capacidad para agua, ¿sí? Pero filtra solamente 1,2 kilogramos de sodio y excreta solamente 10 a 12 gramos al día. Entonces, al aumentar el consumo de sal, pues entonces toda esa sal va quedando en el cuerpo y eso hace que aumente la tensión arterial. Ok, perfecta la explicación. Perfecto. Okay. Donde hay sal, hay agua. Si tenemos un exceso de sal, vamos a empezar a retener líquidos. Si tenemos grasa, esa grasa se va a acumular a nivel de abdomen, panículo adiposo, y aumentando el índice cintura-cadera. Las personas que tienen índice cintura-cadera aumentado tienen gran riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Además, el consumo pues, de grasa va a hacer que las paredes de nuestro vaso sanguíneo presenten placas ateromatosas y que el flujo laminar ya no se pierda, por supuesto, y entonces podamos tener aumento de la presión arterial, puesto que la resistencia, ¿sí?, de los vasos aumenta. ¿Okay? Suponer que su paciente es hipertenso sin techo, es decir, no tiene lugar para vivir y no tiene fuente de ingresos. ¿Ustedes cómo garantizan que el paciente va a seguir el plan de tratamiento? ¿Cómo creen ustedes que el paciente puede tomarse el medicamento? Puede decir, es que no voy a consumir comida mala, voy a hacer ejercicio. ¿Cómo creen ustedes? Profe, por lo que no tiene dónde vivir, se podría, no sé, hablar con la persona de trabajo social y ayudarle a buscar como un albergue o algo así. Bien, muy bien. Eso me parece fabuloso. ¿Qué es lo importante de esto? Son un equipo de trabajo. Es importante que ustedes busquen apoyo en todo el personal que trabaja con ustedes. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, terapistas. Entonces, muy bien, miremos trabajador social. ¿Cómo hacemos para que este paciente pueda cumplir con su régimen de tratamiento a través pues, de las diferentes ayudas que se puedan conseguir? La importancia del estrés sobre la hipertensión. ¿Qué factores de la vida de la señora contribuyen al grado de estrés? Sobre los hijos o sea, ella no sabía cómo iba a mantener a los hijos y a su vez pues también por el esposo, o sea, como la situación económica a ella le preocupaba. Bien, muy bien. ¿Qué pasa con el estrés entonces a nivel general? Recuerde, cuando estamos estresados aumenta la estimulación simpática. En primera instancia, entonces vamos a tener
aumento en la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aumento en el gasto cardíaco, vamos a tener aumento en la producción de cortisol a través de glándulas suprarrenales, y el cortisol va a estimular también, pues, por otra vía, la vasoconstricción y la retención de líquidos. Entonces aumentaríamos la presión arterial. Okay. Desarrollar un plan de asistencia para el diagnóstico de enfermería de baja autoestima en relación con la obesidad. No lo vamos a hacer, pero quiero que me digan, ¿qué piensan ustedes con esto? ¿Qué harían ustedes con su paciente? Pues jefe, en este caso sería como ayudar a como asimilar a la persona que tenga conciencia, pues que la obesidad pues es una enfermedad, ¿sí? No es algo que la persona pues elija como tal tener, pues a veces sí por puede generar, por los hábitos de vida, pues puede conllevar a tener esta obesidad. También pues es como importante facilitar como la comunicación entre familia, personal de salud, para que esta persona pues pueda entender de la mejor manera, pues evitando como regaños, usted por qué come esto, usted por qué lo otro. Pues tampoco es por lo menos el hecho de, y también como evitar que la persona como que recaiga, sí, que ha disminuido algo de peso, alentarla a que siga así, más no como a decir, no, pues no ha bajado nada, y pues la persona como que recaiga en volver a tener estos malos hábitos alimentarios. Ok, perfecto. Creo que eso, yo pienso que pues sería como ayudar a identificar las fortalezas y reforzar pues los hábitos alimenticios, pues los refuerzos positivos para los cambios de conducta favorables, y hacer pues que el paciente tome conciencia y se haga responsable de su comportamiento, y de esta manera establecer hábitos y rutinas pues adecuadas para que cumpla el propósito. Perfecto, sí, también me parece muy acertado eso que están nombrando. También lo que dicen aquí en el chat, el acompañamiento de los hijos, mejorar los hábitos de toda la familia, claro. Toda la familia no se pone en el plan de, venga mamá, usted es la que está enferma y vamos a cambiar todos por usted. Pues probablemente la señora no va a lograr tener una adherencia ni al tratamiento farmacológico ni a los cambios en el estilo de vida. ¿Vale? Chicos, dudas, tenemos preguntas. ¿Quedó clara la fisiopatología? Sí, creo que todo muy claro, muchas gracias. Ok, bueno, listo. Entonces, chicos, fue un gusto haberlos escuchado el día de hoy. Nos vemos, no sé, la otra semana. La otra semana tenemos clase. Voy a parar la grabación.